Vamos a hablar de los microbios que nos alimentan, de fermentos, de cómo algunos microorganismos transforman nuestras comidas y bebidas y cómo la ciencia está demostrando que eso es beneficioso para nuestra salud. Hoy hablaremos de alimentos y, entre otras cosas, vamos a recibir consejos nutricionales de niñas y niños que nos visitan desde Canelones. Vamos a compartir mucha información sobre nuestros hábitos alimentarios, pero habrá tiempo para otras áreas del conocimiento. Por ejemplo, un estudio de Facultad de Odontología que nos habla del impacto de la higiene de los dientes en el desarrollo de cáncer bucal, y otro que nos muestra cómo nuestros pueblos originarios gestionaban especies de animales. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. Una buena parte de este programa para hablar de alimentos, a tal punto que, por ejemplo, nos acompaña en estudios y en un ratito vamos a estar conversando con él, a Mauricio Pizard, co-creador de Garage Gourmet y autor de una serie de libros, y en particular hoy nos vamos a tener el de fermentados. Bienvenido, Mauricio, gracias Muchas por estar gracias. acá. Enseguida vamos a estar contigo, pero además vamos a dedicar una parte de inicio a hablar de qué pasa con nuestro organismo o con, por ejemplo, con nuestra biología interna cuando consumimos este tipo de alimentos. Y por eso le agradecemos muchísimo este contacto a través de Zoom a Gianfranco Grompone, microbiólogo, vicepresidente de investigación de BioGaia en Suecia y conocido, ya nos acompañó en Sobre Ciencia el año pasado. Gianfranco, bienvenido, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en Sobre Ciencia. Muchas gracias, un gusto para mí estar acá. El gusto es nuestro. Gianfranco, esto no es nuevo para vos, una gran parte de tu carrera tiene que ver con investigaciones en cuanto a esto que podemos denominar como alimentos vivos y qué pasa en nuestro organismo, cuáles son los efectos benéficos, porque son realmente buenos, ¿no? Sí, son realmente buenos. En primer lugar, en el propio alimento, ¿no? En el propio alimento fermentado, estos microorganismos lo que hacen es alimentarse ellos mismos y al hacerlo, bueno, rompen algunas moléculas que a nosotros nos cuesta digerir. El ejemplo más claro es la lactosa, por ejemplo. En un yogur hay menos lactosa porque las bacterias que producen el yogur se la comen y la rompen y entonces es más fácil para nosotros digerirlo. Pero después está lo que pasa también cuando los ingerimos. Y cuando los ingerimos, en realidad estamos introduciendo microorganismos dentro de nuestra microbiota intestinal. Como ustedes saben, nosotros estamos poblados de microorganismos en el intestino. Entonces, el hecho de que lleguen a la microbiota intestinal va, en primer lugar, a aportar algunas moléculas interesantes. Hablábamos recién de la lactosa degradada, pero también van a aportar estos microorganismos que van a poder dialogar con los que tenemos adentro. Está bueno. Gianfranco, a ver, esto es un área que está en desarrollo, los estudios están en curso y seguramente haya para mucho más por delante, pero ¿qué sabemos, por ejemplo, de este tipo de alimentos de fermentados? ¿Qué es lo que pasa? Y uno habla de un gran universo, en realidad fermentados hay muchos tipos, pero ¿cuáles son los que más conocemos y qué pasa cuando los consumimos? Bueno, básicamente podemos elegir los microorganismos que fermentan o que están produciendo estos alimentos fermentados. Pueden ser básicamente de dos tipos: bacterias, por un lado, sobre todo las más conocidas, las bacterias lácticas, que producen ese ácido láctico, o levaduras, ¿no? Que producen la fermentación, el etanol, bueno, muy conocida con la cerveza y el vino, por ejemplo. Estos son los más conocidos, por decirlo de alguna manera, y dentro de este espectro hay espectros culturales, por ejemplo el kimchi, más bien de origen oriental, kombucha más bien de origen africano, el kefir en Medio Oriente, etcétera. Entonces hay toda una serie de elementos culturales que definen estos alimentos fermentados, pero estos microorganismos entonces van a tener, en primer lugar, tienen que tener esa capacidad de resistir a el pasaje estomacal, a nuestras enzimas que van a degradar los alimentos, y una vez que llegan al intestino, como yo decía, establecen diálogos. Hay relativamente pocos estudios randomizados y controlados que se hayan interesado en entender el impacto. Lo que les puedo decir es que los más recientes, uno publicado el año pasado y otro publicado este año, al estudiar, por ejemplo, las personas que consumen más alimentos fermentados
versus personas que consumen menos, lo que se ve es que existe una tendencia a aumentar la diversidad microbiana, la biodiversidad de nuestra microbiota. Y esto es interesante porque sabemos, por otro lado, que cuando tenemos problemas, cuando tenemos algunos desórdenes, ya sea metabólicos, por ejemplo, obesidad, diabetes, prediabetes, etcétera, lo que nos pasa o lo que sabemos es que hay una asociación entre esa enfermedad y falta de diversidad en la microbiota. Entonces, consumir alimentos fermentados que puedan tener esas capacidades de impactar en la diversidad de nuestra microbiota puede ser una estrategia, de alguna manera, para prevenir este tipo de enfermedades. ¿Hay alguna dosis recomendable? Digamos, ¿uno debería incorporar un porcentaje X de fermentados a su dieta, por ejemplo, semanal? Bueno, ahí tocas un punto fundamental. Cuando hablamos de alimentos fermentados, no estamos hablando necesariamente de probióticos. O sea, hay que diferenciar un poquito eso. Los alimentos fermentados contienen microorganismos que son benéficos, pero la diferencia es que cuando nosotros hablamos de probióticos o cuando hablamos de un producto que contiene probióticos, sabemos qué concentración tiene, sabemos qué cepa, qué individuo, qué microorganismo está haciendo el trabajo de esa fermentación, en qué cantidades y además se ha estudiado en un estudio clínico. En los alimentos fermentados lo que sabemos es que van a poder ayudar, no son, es algo que beneficia a la diversidad, pero no los tenemos tan identificados como podríamos tener identificados probióticos o cepas específicas. Entonces, no te puedo contestar todavía cuál es la cantidad de fermentados que hay que incorporar porque es muy difícil definirla y no ha sido estudiada. Lo que sí podemos decir es que incorporar de manera regular en nuestra dieta este tipo de alimentos que van a aportar más microorganismos, bacterias, levaduras, conjuntos de esos microorganismos, es algo benéfico y se ve en estos estudios en donde aumenta la diversidad de la microbiota intestinal. De ahí a definir la dosis, todavía estamos lejos. Me gustó un todavía que usaste en la respuesta porque en definitiva es la marcha de la ciencia, ¿no? El todavía es, bueno, a la espera de estudios que se estarán replicando y desarrollando, vaya uno a saber en cuántos lugares diferentes. Te quiero despedir con una pregunta que tiene que ver con algo que mencionaste hace un rato. Hablaste de lo cultural y en definitiva, a partir de la globalización en los hábitos de consumo de alimentos, uno puede estar, bueno, consumiendo de esta manera microorganismos que vienen de la otra parte del globo, recetas o maneras de preparar que corresponden a otras culturas. ¿Eso puede terminar generando algún tipo de contrarreacción para organismos no acostumbrados a eso? ¿O esto entra más bien en la parte de lo que puede ser una especie de falsa leyenda? Sí, es interesante lo que decís porque los microorganismos viajan con nosotros también. Nosotros cuando viajamos llevamos microorganismos de un lado a otro y acabamos de salir de una pandemia en donde todos fuimos conscientes de alguna manera de esto. Entonces, hay varios puntos en esta pregunta que me gustaría señalar. En primer lugar, cuando uno hace una masa madre o cuando uno hace una fermentación en su casa, está incorporando los microorganismos que están alrededor nuestro. Por más que uno aplique una receta que venga de Medio Oriente. Eso es un primer punto. Un segundo punto que es interesante es que los microorganismos también van cambiando y van evolucionando en función de diferentes aromas, diferentes texturas, diferentes condiciones organolépticas que uno le pueda agregar y eso también genera diversidad. Y la mayoría de estos microorganismos son inocuos, es decir, no necesariamente van a tener... van a estar asociados con problemas de salud. Entonces, si juntamos estos elementos, no vería un mayor riesgo en aplicar microorganismos que vengan de otro lugar, porque la mayoría de los géneros de estos microorganismos son conservados, ya sea en China o en Oriente Medio. No nos olvidemos que estos alimentos fermentados son milenarios. Los primeros datos que tenemos de utilización de alimentos fermentados datan de 7000 años antes de Cristo en China, donde se encontraron unos jarrones en provincias prehistóricas, en donde se han encontrado ya alcanos y se sabía que se fermentaba, por ejemplo, miel, frutas o arroz. Entonces, en toda esta coevolución de estos microorganismos con nosotros, también estamos nosotros que estamos coevolucionando con ellos. Así que en ese sentido yo estaría bastante tranquilo.
Gianfranco Grompone, muchas gracias una vez más por acompañarnos, por darnos esta introducción al tema. Y bueno, como siempre, en cualquier momento estamos en contacto nuevamente. Hasta pronto. Muchas gracias. Sí, los microorganismos son fascinantes, ¿eh? Totalmente, y más cuando tiene que ver con la alimentación. Y por ese lado seguimos. Gracias. Gracias. Y por ese lado seguimos porque, Mauricio, vos venís de, digamos, de un desarrollo en el tema de la alimentación que tiene mucho que ver, si uno va siguiendo, por ejemplo, lo que son las presentaciones, las actividades de Garage Gourmet o las publicaciones que han ido saliendo, que tiene que ver con eso de traerlo a la cocina de cada uno. Pero ahora, cuando te metes en este mundo de los fermentos, de golpe te empiezan a aparecer, ¿no? Una introducción escrita por un científico como Gregorio Iraola, una participación como la de estos días en la Sociedad Uruguaya de Biociencias. ¿Qué pasa en esa esquina entre la alimentación y la nosotros ciencia? cuando sacamos el libro Conserva ya un poco hablábamos de los fermentados, pero la fermentación desde el punto de vista como método de conservación y no tanto del aporte probiótico o de alimento vivo. Después profundizamos, sacamos otros libros y ahora nos dedicamos como un poco a profundizar en ese concepto. En los fermentados nosotros investigamos mucho, hay cosas que sabemos por la experiencia porque fermentamos desde hace muchos años y otras, las que no sabemos, sabemos a quién preguntarles. Y ahí es que aparece el mundo científico, el mundo de los gastrónomos también. Claro. Está bueno. Hay una serie de muestras arriba de la mesa y no quiero avanzar en esta charla sin que nos cuentes. Son todos ejemplos de alimentos fermentados. ¿Qué es lo que tenemos son acá? distintos tipos, como habló Grompone, son distintas comunidades, no siempre son cultivos aislados porque son de facturación casera o comercial artesanal, entonces es muy difícil que sea un solo, por ejemplo, un lactobacilo solo de yogur, son varios. Hay kéfir de leche, miso, que es una pasta salada fermentada que se hace con las enzimas que genera el koji, que es el arroz fermentado. Estos los prepara una amiga de Colonia, también los vende. Este es tempe, que es soja fermentada con un hongo, un moho que produce como que lo aglomera, digamos, como que el micelio del hongo lo une todo y queda como... Lo tenemos ahí, ¿no? A ver. Como un aspecto de turrón queda así. Es blando y es muy versátil en la cocina, se puede marinar con salsa de soja. Todo esto, antes que sigas con... todo esto está al alcance de cada uno de nosotros, Todos ¿no? se venden, todos Sí. se pueden producir en la casa. Sí. Algunos son de fermentación espontánea, vos generás tu cultivo a partir de cero y otros precisás un inóculo. Está bueno. Sigamos con el... Este es nato, que es uno de los más difíciles de conseguir, como si fueran Pokémon. Este es el difícil porque es una fermentación alcalina. Casi todas las fermentaciones son ácidas, porque la acidez es lo que produce la seguridad alimentaria. Y este justo es alcalino. Hasta hace pocos años no había en Uruguay y es también porotos de soja que están cocidos para facilitarle los nutrientes y azúcares a los microorganismos y después se fermenta. Queda como bien viscoso, después lo podemos revolver y queda como una baba. Hay gente que lo ama y hay gente que lo odia. Esto es kombucha, que es la madre, se le llama madre a esa colonia que es como si fuera una celulosa que se forma arriba del té fermentado. Es muy parecida a la madre del vinagre también porque es fermentación acética y fermentación con levaduras. Este es un chucrut, que es el más conocido y el que tiene descendencia europea, capaz que lo come con carnes o en comida de olla. Y este es kimchi, que ahora también está un poco de moda por la colectividad coreana en Buenos Aires, por ejemplo, que lo declararon un día de kimchi. Está bueno. Todo esto, como decís vos, con sus complejidades, algunos más sencillos de llegar a un buen resultado, otros un poco más complejos, son cosas que se pueden hacer. Se pueden hacer Sí. eso. Unos lo generás de cero, como la masa madre, vos podés empezar de cero una masa madre o podés hacer de cero un lactofermentado, que son los vegetales encurtidos. Y hay otros que precisás un inóculo, alguien que te dé como esa semilla inicial. Es el inicio de tu comunidad bacteriana o microbiana y además hay otros que precisan cierta temperatura, entonces precisan ser incubados, por ejemplo, en un incubador, en un horno a baja temperatura con humedad, y hay otros que a temperatura ambiente ya proliferan, ¿no? Claro, el ejemplo de eso de que nace a partir de que alguien te regala, por ejemplo, es la kombucha, La ¿no? kombucha, Claro. sí. Es un O producto también en típico, botellas, sí. funciona, Claro. hay como un mito que solo precisás como el SCOBY ese, que es la comunidad de bacterias y levaduras, pero también a partir de una bebida que no fue pasteurizada puedes generar. O sea, a partir de una botella, si no es pasteurizada, puedes generar ese SCOBY también. En el libro que tenemos arriba de la mesa, Fermentados, están, digamos, las maneras, los procedimientos para todo esto y unas cuantas cosas más, ¿no? Sí, y están como por familia también. Es muy complejo, eso que hablamos al principio.
tratar como bacterias o levaduras, microorganismos aislados, porque en este tipo de fermentación siempre están como en comunidades. Entonces están ordenados, por ejemplo, la fermentación alcohólica. Ahí aparecen cervezas, vinos, la masa madre también, porque es las mismas levaduras. Después fermentaciones con moho, fermentaciones con cereales, bebidas probióticas. Está muy bueno, digo, me estoy refiriendo a ese libro, pero sé que el trabajo no solamente lo hiciste en fermentados, pero está buena la exploración histórica, un poco no lo que decía Grompone, yendo 9.000 años para atrás, 7.000 antes de Cristo, pero todos esos grabados, ¿no? En las distintas culturas, cada una con sus fermentados. Hablabas del caso del chucrú, que es una comida típica alemana, pero cada cultura tiene más de un caso. Está buena esa intersección, ¿no? Historia, ciencia y después traerlo a la mesa. Sí, nosotros siempre como investigamos mucho en la cultura, la antropología, la historia del alimento, que es lo que verdaderamente nos abre el apetito. Personalmente es lo que más me da ganas de comer algo y es lo que también te genera como vínculo y afecto con el alimento y con la comunidad también. ¿Qué pasa digamos, dentro de lo que es la movida Garage Gourmet, o todo lo que es la estructura Garage Gourmet? Cada vez hay más, yo no sé llamarlos comercios, en algún caso casi son artesanos que comercializan, pero cada vez hay más gente, ¿no?, que se está dedicando a esta línea de alimentación con fines comerciales. Hay una movida creciente. Sí, hay como si fuera un boom mundial, pero también se ve reflejado en nacional. Lo que tiene el Uruguay es que muchas cosas todavía no están reglamentadas, entonces es como sobre la marcha se va reglamentando. En la normativa municipal, por ejemplo, no hay un capítulo específico de fermentados. Están como separados en vinos o cervezas y muchos alimentos están por fuera. Entonces siempre hay como que ir como un poco, la normativa corre por detrás del mercado, digamos. Más allá de toda la parte alimenticia, lo organoléptico, ¿no? Bueno, si esto está rico, me gusta, no me gusta más. ¿Tenés feedback de gente que dice, bueno, me hizo bien? Sí, la gente le gusta, tiene eso que hablaban al principio, que no solo son mejoradores nutricionales, sino también son mejoradores de sabor. Muchos se usan se usaron originalmente como saborizantes, digamos, como el miso, se usa para sopas y todo. Y la gente, como que a nosotros siempre nos comenta que como hay cosas que le cambian la vida, por ejemplo el yogur casero, es algo como que vos no solo dejás de comprar yogur, sino que empezás a consumir una dosis diaria de probióticos. Claro. Bueno, al final del programa, de paso te cuento, vamos a ver una investigación, ahora que hablas de yogur, también nacional, que habla de cómo muchos productos comerciales tienen excesos de azúcar, buscando, será complacer algún gusto, pero que funcionan muy bien con menos, lo cual uno puede hacer en su casa, ¿no? Decir, bueno, aprendo esto y no solo tengo el control del proceso, sino que también puedo reducir algún... Sí, digamos, que no es necesario tanto azúcar. Alguna sustancia que no aporta, más que tal vez un gusto extra. Además el paladar también es como que vas ampliando el espectro, vas mejorando, vas educando el paladar, si consumís menos azúcar, si consumís otro tipo de fermentados. Como que es bien interesante explorar también eso. Y creo que también la felicidad, porque creo que esa es la palabra, ¿no? Decir, bueno, hice esto, lo procesé desde cero y bueno, quedó rico y lo estamos comiendo. Sí, el amor comiendo, propio, ¿no?, de las cosas hechas por uno. Sí. Creo que eso también está, ¿no? Es como un ganar-ganar. Es saludable, es bueno, nutricionalmente hace bien y tiene esa Y lo del sabor es eso que está investigado ya es el sabor umami, el quinto sabor, que es salado, ácido, dulce y amargo, y el umami es el quinto sabor, que es el sabor de las cosas ricas, por ejemplo, del queso parmesano, de los tomates, de los hongos. Todos los alimentos que tienen sabor umami son los que nos gustan más, y los fermentados son grandes mejoradores y productores de ese sabor. Así que todo lo que tenga fermentados va a ser más rico. Va a haber que consumirlo. ¿Cómo sigue esto? Porque ustedes, digamos, están experimentando, conocen gente que prueba, quedan cosas por... Vos hablaste de una necesidad de un marco normativo, eso es un pendiente. Pero además debe haber gente que está como empujando, ¿no? Es decir, bueno, yo quiero probar por este lado. Por ejemplo, estos amigos productores de, Aminoteca, empezaron a producirlo con un apoyo de la ANI, donde más o menos lo como testearon y pudieron sacar el producto porque está bien sistematizado. Después tengo una amiga que está en Colonia produciendo pila de fermentados y algunos los puede vender en Colonia porque además como la certificación es por departamentos, no es nacional, entonces ya ahí tiene una barrera. Después hay otros que no los puede porque no hay antecedentes en Uruguay. Por ejemplo, el nato no hay antecedentes de producción de ese fermentado. Entonces siempre como que tienen que encontrar como nichos o cómo entrar en la normativa, digamos. Su espacio, ¿no? Y conseguir que lo probemos, ¿no? Seguramente. Pero la gente lo prueba, sí.
No, pero llegar a la gente, encontrar el espacio en el que... Y además el consumo cultural siempre es como tan amplio. Por ejemplo, el miso, nosotros en las ferias hacemos la feria de ollas donde hay ramen y es impresionante los jóvenes que van, los niños que van porque ven Naruto y comen ramen. Entonces ya el consumo, como que la construcción del consumo y la necesidad de probar cosas distintas viene por otro lado, no viene digamos, por la tele nuestra, sino por ver Naruto. Te voy a despedir con una pregunta, tal vez de respuesta muy fácil, tal vez no. ¿Cuál sería el fermentado que nos define, no? Vos hablabas recién de este que viene de la cultura de Oriente, bueno, por consumir determinado tipo de historieto, de cómic. ¿Con qué fermentado definirías esta parte del mundo? Y fermentados de acá, de Sudamérica, por ejemplo, la chicha, que es una bebida fermentada con maíz. En Uruguay no hay mucha cultura de fermentados, salvo los quesos, el queso Colonia, los vinos, pero no hay uno que sea como una insignia nuestra. O sea, lo más cercano es lo que quedaron de las comunidades andinas. Sí, que son bebidas hechas con maíz, que son como lo más clásico, digamos. Está bueno. Bueno, algo para probar cuando uno viaje para aquella parte. Sí, y se puede producir acá, también enseñamos cómo hacerlo con mazamorra seca. Buen dato. Mauricio Pizar, muchas gracias, la verdad que excelente y sobre todo nos deja a todos con ganas de comer. De fermentar todo. Exacto, y de fermentar. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Seguimos con Sobre Ciencia, primera pausa a la vuelta. Daniela Hirschfeld, Alexandra Perrone aquí con nosotros. Presenta Montevideo Shopping. Siempre contigo. Presenta Montevideo Shopping. Siempre contigo. Continuamos en Sobre Ciencia y vamos a abrir un paréntesis a medias en lo que tiene que ver con alimentación. Vamos a volver a hablar de alimentos en la última parte del programa. El 18 fue el Día Mundial de la Alimentación, el 18 de este mes, y por eso también traemos el tema. Daniela Hirschfeld, Alexandra Perrone, ¿cómo andan? Bienvenidas. Buenas noches. Hola, buenas noches para todos. Sí. No sé si es válido o no hacer el link entre alimentación y salud bucal, pero bueno, hay que lavarse los dientes, Daniela, eso está claro. Y bueno, si le buscamos la vuelta siempre se la vamos a encontrar. Sí. Pero bueno, hoy vamos así, haciendo como un pasaje fugaz por el tema. Hoy vamos a hablar de salud bucal y vamos a hablar de la Facultad de Odontología y de la investigación que se realiza en la Facultad de Odontología, que es una de las líneas de investigación que vamos a presentar. Para eso visitamos el Laboratorio de Patología Molecular y Estomatológica. Es un área que justamente se dedica a la investigación, no solamente a la formación, digamos, de odontólogos, que es obviamente el objetivo de la facultad, y que en este caso vamos a traer uno de los proyectos que ellos realizan. Para eso hablamos con Ronald Bologna, que es el director de este laboratorio, que él tiene también esa mezcla. Él es odontólogo, es cirujano, está vinculado a la cirugía dental, y también tiene posgrados en el área de la investigación de la biología molecular. Y en varios países, ¿no? Porque tiene capacitaciones en México, de allí hay una colaboración permanente. Y él me enseñó hace unos años qué quería decir la palabra estomatólogo. Sí, que es más que odontólogo porque es toda la boca. Pero exactamente. Uno lo relaciona con otras partes del cuerpo. De eso se trata claro. un poco este inicio del informe, porque lo que queremos es, bueno, contar qué hace este laboratorio, que no es solamente un estudio a nivel molecular de las enfermedades de la boca. Desde la boca se pueden investigar otras enfermedades que tienen que ver, digamos, con el cuerpo en general. En la boca, ¿no? Claro. Bueno. Entonces, bueno, esta primera parte del informe vamos a hablar con Ronald, que nos cuente un poquito de eso, cuál es el enfoque de este laboratorio y la importancia, y uno de los proyectos en particular que es bien interesante. La patología bucal comprende todas las enfermedades que se dan en la boca, pero no solo es aquellas enfermedades que nacen en la boca, sino que son una manifestación de alguna otra enfermedad que puede haber dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, todas las enfermedades sistémicas pueden tener manifestaciones dentro de la boca. Y es muy importante eso porque el odontólogo puede ser el primero que puede detectar una enfermedad que no se da en la boca, que se da en otra parte, ¿no?
ya sea enfermedades infecciosas, como pueden ser VIH-Sida, como puede ser sífilis, enfermedades tumorales, o estudiamos cáncer, cáncer bucal, estudiamos tumores odontogénicos, tumores propios de la formación del diente. Por ejemplo, un paciente con VIH-Sida puede tener manifestaciones bucales que pueden ser candidiasis, hongo en la boca, pueden ser leucoplasia vellosa, o sea, una mancha en la lengua. Muchas veces esas son las primeras manifestaciones de una enfermedad. Una de las líneas principales que hacemos, que estudiamos en el laboratorio, es el cáncer oral. En particular, el carcinoma de células escamosas, que es el cáncer más común de boca, ¿no? Pero en realidad, Uruguay no está muy bien posicionado regionalmente con cáncer. Hay bastantes casos, aunque la gente no lo sepa. Por ejemplo, la incidencia de cáncer de boca en pacientes hombres son 60, 70 nuevos casos cada 100.000 habitantes por año, ¿no? Si juntamos esos más los de mujer, llegamos a más de 100 nuevos casos cada 100.000 habitantes por año, que es bastante para la región y para la población uruguaya, ¿no? Nosotros lo que estudiamos son factores de riesgo. Por ejemplo, un estudio que hicimos últimamente es identificar la mala higiene bucal como un factor de riesgo coadyuvante, o sea, que propicia, además de otros factores de riesgo como son tabaco, alcohol, a desarrollar cáncer oral. Hicimos un estudio justamente comparando pacientes con cáncer versus pacientes sin cáncer oral y analizamos cuál es la higiene del paciente sin cáncer y cuál es el paciente con cáncer, cómo es la higiene, y notamos que sí hay una diferencia bastante importante. Fue un trabajo realizado con México y fue una muestra más o menos de 100 pacientes con y 100 sin cáncer, ¿no? Oral. Y ahí vimos índices de higiene oral en uno y otro. La boca, Daniela, como ámbito, ¿no? En el que se manifiestan un poco lo que decíamos antes de la nota, y ahora está ahí con el tema de la higiene. Eso sí, sobre todo la boca como una puerta de entrada para otro tipo de enfermedades, para detectar otro tipo de enfermedades autoinmunes, infecciosas. Esa es la utilidad, digamos, de esta detección a nivel molecular de determinadas cuestiones que trabajan en este laboratorio. Y como decía Ronel, este estudio que analiza específicamente el cáncer bucal y su relación con la higiene, es lo que vamos a hablar en esta segunda parte del informe, donde Ronel nos va a contar un poco, bueno, en qué consistió, cuáles fueron los resultados y por qué es interesante entender más de este trabajo. Adelante. Lo que encontramos en este estudio fue que pacientes con pobre higiene oral tienen 2 o 3 veces más posibilidades de ser asociados a cáncer oral. ¿Cómo se midió la higiene oral? Se midió relevando la placa dentobacteriana con revelador de placa, que es una pastilla que se pone en boca y marca toda la placa que se forma, ese biofilm que forman las bacterias que se pega a los dientes, y que es porque no se lava. No hay un cepillado o una higiene oral adecuada, ¿no? También se midió índice de cálculo, o sea, de sarro, y en base a eso, además de una entrevista relevando cuántas veces se cepilla el diente el paciente, cuánto tiempo y cómo, porque también no es solo el tiempo, sino es la técnica adecuada. Entonces, en base a eso se obtuvo índices de higiene oral. Finalmente, paciente con cáncer oral también tiene otros factores de riesgo, ¿no? Generalmente está asociado a tabaco, generalmente está asociado a alcohol, también está asociado a nivel socioeconómico, a educacional. Entonces, básicamente no es solo la higiene, son un contexto de cosas que te llevan que además tengas mala higiene oral, ¿no? Y con todo esto lo que quiero señalar es que no quiere decir que mala higiene, una pobre higiene, esté directamente asociada a cáncer, ¿no? Pero sí que es un factor contribuyente junto con todos los demás para un posible desarrollo, ¿no? Para hacer estas investigaciones nosotros con el tiempo fuimos desarrollando técnicas, fuimos comprando instrumental, fuimos comprando equipo
para poder estudiar estos tumores. Lo último que tenemos es un laboratorio con cultivo celular. Cultivo celular son células que se hacen crecer, células de cáncer, por ejemplo, de cáncer oral, que se hacen crecer para poder experimentar en ellas, para poder entender su comportamiento, para buscar un tratamiento después del cáncer oral. Tenemos un microscopio escáner que es único en el país, que lo que permite es escanear prácticamente todo el preparado que se vería en el microscopio y que lo pueda ver cualquier persona sin necesidad de un microscopio y tener acceso a esa imagen para poderla estudiar o para poder enseñar. Pensar, Daniela, que uno iba antes al odontólogo solo porque le dolía una muela, ¿no? La frase típica. Y en realidad eso, ¿no? La boca como una puerta de entrada y como un ámbito a la de detección de observación, otras claro, enfermedades sí, sistémicas, sí, o sea, sí. que no tienen que ver con la boca. Sí. Eso es un poco la parte interesante de este trabajo de investigación de Facultad de Odontología, que a priori quizás no lo conocemos o no lo tenemos más presente. Claro, no es tan común pensar un odontólogo como investigador, ¿no? Yo Exactamente. no recuerdo si fue en Sobreciencia TV o en la radio, Alexandra, una nota que hicimos hace unos años, cuando ellos también en la misma cátedra de Facultad de Odontología contribuyó a la detección de un tumor odontogénico único, ¿no? O sea, algo que no había sido detectado antes. Bueno, Sí. justamente lo que comentaba Ronel de este microscopio virtual es que es único en el país y que permite, por ejemplo, que estudiantes puedan acceder a las mismas imágenes en forma remota, lo que eso hace que obviamente puedan mejorar la formación. También permitió, por ejemplo, este tipo de estudios, ¿no? Detectar un tumor antes desconocido, o ahora, por ejemplo, están aplicando inteligencia artificial para el diagnóstico a través de imágenes. Entonces, todo ese tipo de equipamientos colabora con la formación de los dentistas, pero también con la investigación a nivel de la boca. Excelente. Bueno, y ahora cambiamos, sí, ya no, Sí, no estaba tengo pensando cómo no tengo unías cómo un pegarlo tema con con la el alimentación y otro. con la boca. Y aún así, pero no voy a tomar ese camino. Alexandra, vamos a hablar de... Vamos a hablar de arqueología e historia. Sí. De un trabajo muy interesante sobre cómo se organizaban las poblaciones que vivían en nuestro territorio hace 4.000 años, pero enfocado exclusivamente en cómo manejaban las especies de animales. Claro. Acá todavía no tenemos la idea de nativos cazadores recolectores, ¿no? Pueblos originarios que solo tenían habilidades cazadoras recolectoras. Y sin embargo, ya hay estudios muy claros en cuanto a la agricultura. Y ahora podemos sí, hablar de una protoganadería. Exacto, por ahí va el informe. Se basa justamente en la hipótesis de que estos grupos aprendieron a manejar grandes grupos de animales y, bueno, eso lo fueron pasando generación en generación. Entonces, cuando llegó el ganado a nuestro territorio, había un aprendizaje que hizo que se adaptaran, claro, el ganado vacuno, que se adaptaran muy rápidamente a eso. Y bueno, estuvimos hablando con Federica Moreno, que ella es profesora adjunta de la Facultad de Humanidades y trabaja en el Departamento de Biodiversidad y Genética del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Y bueno, ella nos cuenta en esta primera parte del informe justamente, bueno, cómo surgió esta investigación que realizó y que, bueno, está realizando esta área de investigación. Y bueno, y nos cuenta un poco cómo vivían por acá hace 4.000 años. Lo vemos. A mí me interesa estudiar el manejo de la fauna por parte de los grupos que ocuparon el este de nuestro país durante los últimos 4.000 años. Son poblaciones que ocuparon ese territorio, que hicieron una ocupación muy intensa, fabricaron montículos de tierra sobre los que vivían, y una de las cosas que aparecen en los sitios arqueológicos en los cerritos, son restos de fauna. Y esos restos de fauna son informativos de muchas cuestiones. O sea, por un lado son informativos de cuestiones que tienen que ver con cómo se formaron los sitios, y por otro lado tienen que ver con cuestiones económicas, o sea, nos hablan de lo que comían, nos hablan de cómo fue variando lo que comían a lo largo del tiempo, nos hablan de otros usos que se le dieron a los animales, como por ejemplo fabricar herramientas o pieles, el uso para pieles. Y también nos hablan, así a una escala un poquito mayor, cómo es el relacionamiento con el medio ambiente, ¿sí? A través
de cómo es el relacionamiento con los animales. Estos son grupos humanos que practican horticultura, que entierran a sus muertos en cementerios, en áreas formales, que tenían perro doméstico, que explotaban también una serie de recursos silvestres, tanto vegetales como el palmar, por ejemplo, y también animales. Y dentro de los animales sabemos que utilizaban nutria, carpincho mucho menos, casi nada, algo de ñandú también, aperiá probablemente, muchos peces, venado de campo y ciervo de los pantanos. A su vez, los animales no se distribuyen azarosamente en el territorio. Entonces también el aprovechamiento animal también nos puede dar información sobre cómo estos grupos se movían en el territorio en función también un poco de cómo se mueven los animales en el territorio, cómo ocupan el espacio los animales. Está este tema, ¿no? De acuerdo al área geográfica en cuestión, distintas especies de animales, pero algunas también como que son comunes. Sí, bueno, ella nos decía, bueno, que esto es resultado de un conocimiento, que la ciencia justamente es la acumulación del conocimiento, y estas investigaciones arqueológicas e históricas apuntan a que existió una especialización en cómo manejar las especies, ¿no? Ahora en la segunda parte del informe nos cuenta qué otras cosas encontró en esta investigación, qué otros aspectos encontró de esta investigación tan interesante. Cuando yo empecé a trabajar, empecé a investigar nuevos sitios y entonces la información empieza a ser como más completa simplemente por el hecho de que hay más, ¿sí? Que hay más conocimiento. Y entonces empieza a aumentar la base de datos de la información, ¿sí? Empieza a aumentar la cantidad de sitios analizados. Y a mí empecé a ver como cierto patrón de que había 3 o 4 especies que se repiten como en todos los sitios y que explican la mayor parte de la cantidad de animales que hay en un yacimiento, ¿sí? A su vez, por el resto de las investigaciones arqueológicas, sabemos que son poblaciones que estaban tendiendo a un proceso de sedentarización, ¿no? Estos montículos que construyen, la presencia de enterramientos humanos, la presencia de horticultura, son todas como señales que indican que hay menos movimiento, que son poblaciones que no son tan nómadas. Y lo que se vio a medida que aumentaron los sitios y la fauna analizada es que en realidad no había más especies aprovechadas, ¿sí? O sea, como que no estaban hacia una estrategia así de ampliar un poco lo que se explotaba, sino que al revés, a mí me pareció que había como una especialización en cada vez menos especies. Estas poblaciones en realidad ya no eran cazadoras-recolectoras, sino que estaban pasando a un proceso un poco más de un manejo de la fauna. Y cuando llegan los europeos, ingresa el ganado, los grupos minuanos que están en esa zona rápidamente adoptan la ganadería y empiezan a mover rebaños de ganados con muchas cabezas de ganado. El ver que históricamente las poblaciones indígenas también manejan ganado muy exitosamente, con muchos rebaños muy grandes de cabezas de ganado por grandes territorios, también un poco puede ser interpretado como que hay una experiencia acumulada en el manejo de animales, ¿sí? No es lo mismo una racionalidad cazadora-recolectora que una racionalidad que sí está acostumbrada a manejar animales, a moverlos en el territorio, ¿sí? Pero en definitiva es eso, Alexandra, ¿no? Por un lado, una historia que hay que medirla en milenios
¿no? Desarrollos culturales milenarios, en este caso hablamos de 4.000 años aproximadamente hacia atrás, y de una capacidad que recién ahora estamos empezando a redescubrir, ¿no? Sí, aquello de cazadores-recolectores, no, bueno, no iría, serían más bien especializados en manejo de especies. Ahora ella está investigando lo que tiene que ver con el manejo que hacían del ñandú y la nutria, que no era tan común también. Y bueno, y ella nos decía la importancia de estos datos, ¿no? Que bueno, que si bien son del pasado, pero ayudan a lo que es el manejo de la biología de la conservación y de políticas de conservación. O sea, que el pasado tiene una aplicabilidad al presente. Yo quiero recordar, y ya con esto cerramos, una nota que hicimos hace unos meses a la investigadora Laura del Puerto, que decía que junto con esto también encontraron que mejoraban la calidad de los suelos, ¿no? Los los suelos antropogénicos, que en definitiva recuperaban la calidad de la tierra y ahí desarrollaban la agricultura, ¿no? O sea, hay mucho para redescubrir y aplicar. Descubriendo eso, ir reescribiendo la historia de este territorio, ¿no? Sí, y en algún caso ver qué es lo que funciona y tal vez hasta aplicarlo de nuevo, ¿no? En algún caso, la ecología de la conservación. Daniela, Alexandra, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Nueva pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta vamos a volver a hablar de alimentación y nos van a visitar niños que vienen desde Atlántida, departamento de Canelones, a compartir sus consejos saludables. Vamos a hablar de alimentación, vamos a hablar de alimentación saludable, pero vamos a cambiar completamente el perfil de quienes van a protagonizar esta última parte de Sobre Ciencia. Nos visitan los integrantes del Club de Ciencias, promotores e investigadores de la merienda saludable. Vienen del departamento de Canelones, vienen de Atlántida, del Colegio Pablo Neruda, son una tropa, son un montón y los vamos a ir viendo. Primero los que nos acompañan acá, bienvenidos. La orientadora Lida Vallejo, bienvenida. Y Francisco García y Martina Pires. ¿Cómo les va? Bien. Nos va bien. Bueno, bienvenidos a Sobre Ciencia. Se metieron a investigar el tema de la alimentación y la merienda, porque a que no comían cosas sanas en la merienda antes. No. ¿Ese era el problema? Sí. ¿Y qué fueron viendo? A ver, ¿qué le dijeron a los compañeros? A ver, contame. Como para cambiar la merienda saludable y cambiar la merienda y hacer merienda más saludable como la que hacíamos antes, pero un poco más saludables. Se pusieron a investigar, ¿no? A leer libros, a enterarse de cosas para saber qué es lo que era saludable y qué es lo que no. Y le voy a preguntar a la orientadora, ¿cómo reaccionaron los chicos cuando les propuso armar un club de ciencia, cuando le propusieron? En realidad ustedes son más de una que trabajan con ellos. Claro. Y arrancaron por este lado. Bueno, ellos están en el colegio desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces, ellos tienen 2 meriendas y el almuerzo, ¿no? Entonces, propusimos, empezamos a ver que, bueno, que a veces llevaban alguna merienda que no era tan saludable. Después ellos van a hablar incluso del azúcar, la sal, bueno, todo eso. Y bueno, la propuesta fue investigar. Propusimos de que algunos grupos hicieran experimentos y otros buscaran información. Y lo hicieron todo ¿con quién lo hicieron? ¿Cómo armaron esos grupos? A ver, cuéntenles cómo armamos. Cuente, Francisco. Armamos 8 grupos. Armamos 8 grupos. Sí. Armamos alimentos según su función, alimentos según su origen, macro y micronutrientes, según su etiquetado. Eso. Bien. Y después lo que comprobamos en la Después lo que experimentación. comprobamos en la experimentación. Sí. ¿Qué compró? Porque ustedes trajeron un montón de cosas para mostrar y muchas de estas cosas que trajeron sirven para entender, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Veo que tienen mucho, por ejemplo, con el tema de los dientes, ¿no? De la boca. ¿Hay alimentos que hacen daño a los dientes? Sí. Muchísimo. Sí. Y por ejemplo, ¿cómo trabajan con esto? ¿Quieren dar la vuelta a alguno de ustedes y mostrarme cuáles son los alimentos A que ver, hacen Fran, daño? ¿tú le ayudas a venir? Ahí está. Muestren, porque esto, mientras acomodan, yo le quiero contar a la gente que esto se presentó en la Feria Departamental de Clubes de Ciencia del departamento de Canelones y todo esto tiene que ver con lo que presentan ellos y un montón de Acá establecimientos está alegre educativos. la carita, ¿no?
Esta es la... Estos Está son bien. los alimentos que nos hacen bien. A ver, Estos nos hacen bien. Está Y bien. aquellos que está colocando Francisco Es lo que nos hacen no nos mal. hacen bien. Bien, excelente. Está bien, el diente contento o la muela ¿Te feliz. ayudo? Y este que está sufriendo, digamos, no la está pasando bien con estos alimentos. Ahí. Ponemos algunos igual Ahí está. simplemente para te ayudo. ¿Y qué es lo que le A hacen ver. bien entonces a los dientes? Como Cuidado. estos alimentos como el brócoli, leche, helado, queso. Leche. Bien. Ponemos algunos y como muestra. ¿Ya? Y Acá Francisco, tenemos y el estos son los que le cepillado. hacen, estos que pegaste vos son los que le hacen mal a los dientes, Sí. ¿no? ¿Y cuáles son, por ejemplo? Por ejemplo, las sodas, el chocolate, los bombones. Está bien, La porque torta. tiene mucho azúcar, entre otras cosas, ¿no? Sí. Pero ¿qué nos dijo la dentista? Que dentro de todos los dulces hay uno que no es tan dañoso, que a veces nos parece que sí. Dentro de Es el todos los chocolate. dulces hay uno que no es tan dañoso, pero parece que sí, que es el chocolate. Ah, Porque se mirá. disuelve rápidamente. Porque se ¿no? En los disuelve dientes, rápidamente. No es Claro. No pegajoso. como los chicles, Que queda o los mucho rato en la boca. caramelos, Claro. o los helados. Está bueno, está bueno. Bárbaro, Y en Francisco. el taller sí, con sí. la odontóloga, ¿qué fue lo que nos explicó? Ya que ¿Cómo? estamos hablando de eso. Cómo lavarse los dientes, que se Bien. lava Ah, de Cepillado. abajo Bien, para arriba. sí. Y cómo se forman las caries. Acá está todo el proceso de caries. Que este es el diente normal. Este es el que ahí se está formando la carie. Ahí empezó a ser más grande la carie. Y ahí cuando realmente se forma la carie. ¿Y tenemos que usar mucha pasta de diente? No, solo del tamaño del dedo meñique. Ahí está, el tamaño del dedo meñique es la cantidad de pasta que va en el cepillo. Bien. me esperan un poquito porque yo dije que eran unos cuantos los que habían venido y no solamente están acá Francisco y Martina, que son los que están en la mesa, sino que en la otra parte del estudio, de aquí de TV Ciudad, tenemos a Luana Sánchez, a Felipe Busquiazo, a Isabela Dacuña y a Federica Pérez, que también tienen, yo veo que tienen una caja ahí con bacterias, con cosas. A ver, ¿cuál es la parte de ustedes? ¿Qué es lo que nos pueden contar también del trabajo que están haciendo ustedes? Bueno, yo con mi grupo, bueno, sí, el que formamos, hicimos cuánto tiempo, porque si dejábamos una fruta sin nada, o sea, sin hielo, se iba a pudrir más rápido. Si le ponías hielo un poquito menos y si le ponías jugo de limón también un poco menos. Y vimos que la banana es la que va más rápido va. Y después la manzana y después la papa. Y después hicimos un juego para después... Aprender más. Claro. Está bueno. ¿Y quién más tiene cosas para contar ahí? Ya tiene un juego para mostrar. Ah, a ver el juego. Y explicarlo cómo lo hizo. El grupo de Aitana lo leyó. Trabajamos cómo se clasifican los alimentos según su composición. Se clasificaron macro y micronutrientes. Los macronutrientes son glúcidos, lípidos y proteínas. Y los micronutrientes son vitaminas, minerales y agua. Y les evaluamos juegos a los compañeros. Un juego de la ruleta que está por allá. Ah, que está por acá, exacto. Sí, se ve la ruleta. También un juego de invocar pelotitas y un juego de la memoria y les dimos un sapito para que se lleven a su casa, que lo tengo por acá. Tenemos de todo. Y un sapito para que se lleven a su casa. Así. Ahora, trabajaron muchísimo, ¿no? Hicieron un montón de cosas para que los demás chicos con los que ustedes comparten el día aprendan y entiendan, bueno, lo que investigaron y lo que trabajaron. ¿Quién más tiene para contar algo por ahí? Felipe, a ver, Felipe, cuente. Primero moja el almidón. Lo que fue con agua de yodo mojamos los alimentos que fueron carne, apio, papa, arroz,
pancho y fideos. Después los mojamos a todos con agua de yodo y el resultado nos dio fue, los que se pusieron morados fueron el arroz, la papa, los panchos y otras cosas más. Bien. Y también hicimos una maqueta de la célula. Después evaluamos con una sopa de letras. Y después nos dieron otro experimento que fue el de uno que con 2 frascos y 2 limones, uno lo pinchamos con una jeringa con aire y comprobamos que algunas sustancias sólidas o líquidas pasan por la célula. Está bueno. Y me queda para preguntarle qué parte trabajó Luana. ¿Luana es tu nombre? No. Isabela. Isabela. Contanos, Isabela, tu parte, a ver. ¿Dónde fuimos de paseo, Isa? Fuimos a la granja Doña Palmira e hicimos unas ricas empanadas de jamón y queso. Sí. ¿Y qué hicieron con eso? ¿Se las comieron? Sí. ¿Y quedaron ricas? Sí. ¿Y qué aprendieron con eso? ¿Cómo tenemos que comer? Saludable. Muy saludable. Está bueno. Y tú quieres decir también que tenemos que difundir nuestro trabajo en el blog, Sí. ¿no? A ver. Tenemos un blog que pueden ingresar todos que se llama segundonerua2022.blogspot.com y ahí adentro nos podemos encontrar juegos que hicimos nosotros mismos. Muy bien, bárbaro, muy bien. Bueno, muchas gracias. Allá estaban Luana, Felipe, Isabela y Federica. Muchas gracias. En la otra parte de este grupo. Elida, estamos hablando de una experiencia, y vuelvo a lo que decía recién, en el marco de la convocatoria de conformar clubes de ciencias. Hay categorías para bueno, chiquilines más grandes, para el liceo, pero en esta edad es como todo un desafío, ¿no? Sí. Y una máquina de aprender, me imagino. Sí, no, y además los temas tuvimos que adaptar, es un segundo año. Claro. A mí me hubiera gustado trabajar un poco el tema de las calorías y justamente tuvimos un taller con la mamá de Felipe. La mamá de Felipe es nutricionista, o sea que estamos justo en ese tema. Pero son temas que son bastante elevados para ellos. Seguro. Ellos hicieron preguntas a los compañeros de todo el colegio. ¿Recuerdan qué preguntamos a los compañeros? Sí. ¿Qué les preguntamos? Si comían saludable, ¿no? Acá, por acá tenemos. O si no comían saludable. Bien. ¿Y qué le contestaron? Y hubo de todo, ¿no? Pero tenemos, a ver si podemos mostrarlo acá un poquito. Acá, por ejemplo, tenemos la encuesta que es nuestro grupo y la encuesta general del colegio. O sea, ¿ya? cómo en el grupo cambia el hábito, ahí está. ¿no? En el grupo de nosotros todos nos contestaron que comen saludable, ¿no? Acá en el grupo, la parte que preguntaba si leen las etiquetas de los alimentos. Acá hay alto y un poco. Poquito en segundo, pero muy alto. La gente, ¿qué etiquetas tenemos que leer? La de los alimentos. Bueno, ¿y qué dicen esas etiquetas, por ejemplo? Cuando vence y si está bien. Y si tiene alto, por ejemplo. A ver, ¿recuerda quién era el que decía, bueno, ya Sí, no tenemos? las grasas, ¿no? Si tiene mucha azúcar. Si tiene azúcar refinada. Con que se hace. Ahí está. Está bueno. Bien. Y después hicimos otras preguntas, ¿no? ¿Cuántos preguntamos vasos sobre de el agua agua. ¿Cuánta agua se consume por día? En nuestro grupo, la mayoría. En nuestro grupo, más de 10 vasos de agua al día. Ahí está. Está bueno. Y en todo el colegio, en general. En general, 3 o 3 4. o 4. ¿no? Ahí está. Vimos que los más grandes son los que no consumen tanta agua, es increíble, pero los más chiquitos sí. Tiene más hábito. Y Yo les quiero agradecer muchísimo todo lo que trajeron, todo lo que compartieron y sobre todo lo que ustedes han aprendido. Y miro también a quienes nos acompañan desde el otro lado, a los otros integrantes del grupo. Hicieron un trabajo bárbaro, súper colorido, pero sobre todo aprendieron, ¿no? ¿Ustedes saben, tienen claro que saben más que antes de empezar el trabajo? Sí. Aprendieron más, ¿no? ¿Y a quién tenemos que agradecer más que nada? Porque estos fueron hechos con padres, ¿no? Talleres con padres.
queremos agradecer a los docentes Ahí está. y a las familias que participaron. Claro. En todos los trabajos participaron las familias. Y a los después- abuelos. y abuelos, ahí está hermanos Abuelos, también. abuelas, Fue un trabajo en hermanos. grupos, no fue solo del colegio. Está Y por ejemplo, la mamá que armó la cartelera del azúcar, uno de los compañeros iba a hablar eso, comparando, ¿no?, la cantidad de, por ejemplo, ¿qué debo tomar cuando voy a almorzar o cuando... Cuando voy a almorzar hay que tomar mucha, pero mucha agua. Agua. Y en lo posible, no consumir, ¿qué? En lo posible no consumir Bebidas. ¿qué? muchas bebidas que contengan mucho azúcar. Gaseosas, por ejemplo. Esa Sí. no Tenemos son la malas. comparación ahí que una gaseosa equivale a ¿cuántas cucharadas de azúcar? 66. 66 gramos, pero también a 8 cucharadas, Sí, ¿no? Habíamos 8 visto. Y cucharadas. así tenemos el cartel que está por ahí, Está por ahí. que nos muestra todo eso. Promotores e investigadores de la merienda saludable. A Francisco, que está por acá, Luana, que está por allá, Martina, Felipe, Isabela, Federica, a la orientadora Elida Vallejo, que nos acompañó junto con otro grupo, como decían, de otros docentes y también a las familias. Muchas gracias por acompañarnos acá en estudios. Felicitaciones por el trabajo y bueno, y a seguir. ¿Quedaron temas pendientes para el año que viene? Bueno, Sin duda. muchas gracias a ustedes por invitarnos también, a la gente de los clubes de ciencia, a Gustavo Riestra, a nuestro coordinador departamental, el gestor departamental, Bruno, que estuvo con nosotros también Sí. en el colegio. A todos ellos, bueno, muchísimas gracias. Las autoridades del colegio, ¿no?, la dirección, la inspección, que también nos permitió que viniéramos acá. Hay mucha gente que agradecer, así que a los docentes que todos colaboraron, ya sea con... la docente de inglés, que muchas veces no pudo dar la clase Claro. de inglés porque Le teníamos que tomaron el preparar horario. esto. Muy bien. La docente de Huerta, Valentina, ¿no? Excelente. Y queríamos después entregarles algo que tenemos ahí para dejarles Uy, se a nos caen ustedes. las cosas. Bueno, está bien. ¿Ya? Esa es la producción que nos dice que se nos quedamos sin tiempo. Ah, bueno. No, nada, eso fue un chiste. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias por trasladarse hasta acá, hasta los estudios de TV Ciudad y sobre todo y fundamentalmente felicitaciones para todos los que trabajaron con esto. Bueno, muchas gracias. a Hasta ustedes. pronto. Nos vemos. Chau, chau. Cerramos Sobre Ciencia. Nos vemos aquí la semana próxima. Muchas gracias.